Bien, ayer terminamos el ejercicio que estábamos analizando, que fue este. Lo concluimos nada más en Flowboard. Entonces vamos a desarrollarlo ahorita en PCIN y en Java. Y ahorita, bueno, porque son los primeros que estamos haciendo con funciones, lo hacemos en los tres, pero generalmente lo vamos a hacer nada más en dos, ya sea Flowboard o PCIN y siempre en Java. Entonces voy a abrir el de ayer para tomarlo como referencia. Fue este. Y vamos a hacerlo en PCI. Igual podemos empezar con declarando la función. No tiene que ser. En algún punto se van a unir, que es cuando manda a llamar el principal a la función. En ese momento, pues deben estar los dos, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a ver cómo quedó nuestra función. Conversión a metros se llama. Y entonces vamos a agregar una función de una vez aquí en PCIN. Este se va a llamar estatura. ¿Cómo le pusimos? Estatura metros. Así le voy a poner el algoritmo. Pásale. Y bueno, voy a agregar la función. Entonces me ubico aquí y agrego la función. Siempre la pone arriba del algoritmo principal. Y bueno, hay que recordar aquí, variable de retorno. Aquí tenemos toda la información. La variable de retorno viene siendo metros. El nombre de la función se llama conversión a metros. Y los argumentos o parámetros son dos de tipo entero. Nada más que recordemos que en PCIN no me pide, aunque tengas ahí activado la obligación de declarar las variables, en los argumentos o parámetros no me lo pide. Más que eso me marca error si los declaramos. Entonces, bueno, vamos a poner aquí, son pies y pulgadas, que son estos dos parámetros. Todo lo que ponga aquí son datos de entrada de la función. Recordemos que la variable de salida, en este caso es metros, la tenemos que declarar. Aquí el Flowboard la declara él mismo. Buenos días. Pero nosotros acá la tenemos que declarar. Aquí recuerden que si no está activado la opción de que se tengan que declarar las variables, no les marca error si no la declaran, pero cuando me lo manden a mí sí me va a marcar error. Entonces, mejor tener todos en la misma configuración. Vamos a definir aquí metros como real. Estamos declarando esta variable y después vamos a calcular la variable de retorno, metros, le vamos a asignar, dice ahí, pies es el primer parámetro que llegó aquí, por 30.48 para que se convierta a centímetros, más las pulgadas, que es el otro parámetro, multiplicadas por 2.54, y eso me daría en centímetros, pero como es a metros, entonces lo vamos a dividir entre 100. Y hasta ahí terminaría la definición de la función porque el retorno lo hace automático, lo hace implícito. No hay una instrucción que diga que lo regresa. Pero vamos nosotros confiamos que sí lo regresa porque así está diseñado, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos nuestra función que podríamos reutilizar si fuera necesario en otro problema, en otro algoritmo. Muy bien, entonces voy a grabarlo para ponerle nombre. Sería, ya estamos a 03, 0, ¿ah? Muy bien. Ahora sí ya podemos empezar nuestro algoritmo principal. Como les digo, podemos empezar con uno o con otro.
Si empezamos con el algoritmo principal, va a llegar un punto en que nos debemos detener para poder crear la función. Pero ahorita ya la creamos. Me voy a regresar pues al algoritmo principal. Qué raro. Creo que ayer decía main aquí, ¿no? Bueno, entonces ahí principal y empezamos declarando. Ahora sí nos desligamos de la función. Nada más la vamos a utilizar cuando sea necesario. Entonces le diríamos definir pies 1, o sea, son la estatura en pies de la primera persona, pulgada 1, esto es de la primera persona, luego de la segunda, y viene la tercera. Todo esto es como entero. Y después vienen las de tipo real. Buenos días, pásale. Sería el promedio de estatura, la estatura 1. Esto estatura 1 ya es el valor de la estatura de la primera persona, pero ya en metros. Estatura 2, estatura 3, y creo que son todos. Estos son como real. Luego empezamos a pedir pues los datos. Pusimos aquí una salida para la primera persona. Primera persona. Y vamos, fue un letrero para luego pedir pies y pulgadas de la primera persona. Entonces vamos aquí a escribir pies. Y vamos a leer pies 1. Y de la misma persona, ahora vamos a pedir las pulgadas. Y leemos la variable pulgada 1 porque es de la primera persona. Aquí, por ejemplo, si queremos que en tiempo de ejecución no se vea tan amontonado, podemos indicarle que brinque una línea. Pues le vamos a poner aquí un escribir, porque el hecho de que yo brinque una línea aquí no quiere decir que en tiempo de ejecución también la va a brincar. En tiempo de ejecución solo hace solo ejecuta lo que la instrucción como dice. Entonces le voy a poner aquí un escribir, nada. No sé si solo, a ver qué hace ahí. No, si me pide algo. Quiero como no quiero que escriba nada, sino que simplemente brinque de línea o que ponga la línea en blanco, entonces le digo, pues escribe una cadena nula. Eso se llama una cadena nula. Le puedo poner espacios, ¿verdad? Pero, y el efecto visual va a ser el mismo. Pero muchas veces vamos a utilizar una cadena que no tiene nada, ningún carácter. Acuérdense que un dato de tipo carácter tiene siempre un carácter, uno y solo uno. Pero una cadena puede tener 0 o más caracteres. Sí puede tener ningún carácter. Pues, esto lo voy a copiar y lo voy a pegar para la segunda persona. Entonces aquí ya diría segunda y sería pies 2 y pulgadas 2. Y lo mismo pues voy a hacer para la tercera persona. Pies y pulgadas, pero ahora sería 3 y 3. Y está bien que brinque de línea para antes de poner el resultado. Ok, entonces esta fue la entrada de los datos. Y enseguida pues viene la conversión de pies y pulgadas de cada persona a metros. O sea, realmente representa la misma información pero con diferentes unidades. Se manda a llamar la función 3 veces, entonces vamos a hacer eso. Aquí mandamos llamar la función, pues
le decimos el nombre de la función, conversión a metros, y entre paréntesis los parámetros actuales. Como se llamen allá en la función, pues es independiente. Se podrían llamar igual y no hay problema. Pero en nuestro caso, pues de manera genérica ya se llaman pies y pulgadas, porque es para cualquier, no solo para estaturas, es para cualquier conversión. Entonces aquí, pero nuestro problema principal, ahora sí nos tenemos que enfocar a nuestras variables. Sería pies 1 y pulgada 1. Por ejemplo, en Java podemos mandar llamar una función y no hacer nada con ella, que no tendría sentido, pero no marca error. Ahí yo estoy mandando llamar la función y el resultado que me regresa, yo no estoy haciendo nada. ¿Qué puedo hacer con el resultado que me regresa una función? Lo que ya hemos hecho en otras ocasiones. O le doy salida, o la utilizo en nuestra expresión, o la asigno a una variable. Entonces, ahorita la vamos a asignar a la variable estatura 1. ¿Sí? Entonces, el resultado de cuando se manda a llamar la función, se va a pasar este dato y allá los va a tomar como pies y pulgadas, va a hacer la conversión, me va a regresar un resultado y lo estamos guardando en esta variable. Entonces, esto pues se va a hacer otras 2 veces. Cada una pues se va a guardar en variable diferente y pues se le va a enviar también datos diferentes. Lo que cambia nada más son los datos, el proceso es el mismo. Y entonces ya podemos calcular el promedio. Por ejemplo, aquí podríamos crear una función para calcular el promedio, pero tal vez no sería aquí tan justificada, porque pues es una sola operación que vamos a hacer y no es tan probable que se nos presenten otros problemas. Así es que pues esta expresión sí la voy a poner directamente aquí, como dice el otro algoritmo. El promedio de estatura. Se los digo porque a veces si yo les pongo un problema como este, y yo les pido como requisito que pongan una función, creen una función, pues a veces, en lugar de crearla para la conversión, que son 3 veces las que la usarían, creamos una para el promedio. Y ya cumplí, ¿verdad? Ya hay una función, ya tiene parámetros, pero pues ahí como que no estamos realmente haciendo uso de para qué son las funciones. No estamos aprovechando realmente el concepto de la función. Ok, el promedio de estatura, ¿qué va a ser? La suma de estatura 1 más estatura 2 más estatura 3. Y esto lo vamos a dividir entre 3. Y pues ya le vamos a dar salida. Entonces sería aquí un escribir el promedio de estatura es. Aquí es con comas la concatenación. Le ponemos la variable prom estatura y pues también aquí complementar con la unidad. Bien, entonces ya lo tenemos listo. Me voy a regresar a lo que es el análisis, porque aquí es donde tenemos un ejemplo. Ahí está el ejemplo. Entonces lo probamos, ¿no? Primera persona, pies son 5 y 7. 5 y 7 pulgadas. Vean cómo aquí brincó una línea que viene siendo esta salida. Segunda persona, 3 y 6. Y tercera persona, 6 y 5. Y aquí está nuestro promedio que pues de este lado lo podemos ver. 1.574. Ahí está el promedio, ¿sí?
Muy bien, entonces, pues ya lo tenemos en PCI. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, porque lo vamos a hacer en Java. Dejen lanzar el NetBeans. Por cierto, como ya les voy a encargar el primer proyecto la próxima semana, hay que checar cuál es el NetBeans que está instalado aquí en el laboratorio. ¿Qué versión de NetBeans está instalado? Ahorita que lo abran. Acá nos dice, ¿verdad? NetBeans, por ejemplo, yo tengo instalado el ID18. Es el 20, ¿verdad? Es el NetBeans 20. Ok. Y tenemos que considerar dos versiones, la del NetBeans y la de Java, que es el JDK. Entonces, bueno, vamos a crear una aplicación para codificar este algoritmo. A ver, ahí lo voy a dejar. Ahí está la función. Bueno, vamos a crear una aplicación. Se va a llamar FA0301, estatura, metros, ¿sí? Ahí está. Bueno, les digo, una es la versión del NetBeans y la otra es la versión del JDK. Esa la podemos observar cuando nos ubicamos aquí en el proyecto. Viene una categoría de librerías, aquí donde dice librerías, y aquí viene el JDK que está usando ese proyecto. Entonces, chequen por favor qué JDK está por ahí. Me dicen que es el 20, ¿verdad? El NetBeans. Entonces, vamos a ver, JDK, por favor. Ya no sé si alguien lo pudo ver. Yo tengo el 17. Ahí, ¿cuál salió? Es ver aquí donde dice, dentro del proyecto que acabamos de crear, donde dice librerías. Le damos, lo expandimos y ahí nos debe decir que JDK está usando ese proyecto. A ver si alguien me puede decir. Sí me interesa mucho qué versión está instalada aquí, porque si no, empezamos con problemas cuando me envíen proyectos. ¿Es el 21? Ok, gracias. Entonces, JDK 21. Si ustedes tienen un NetBeans anterior o JDK anterior, yo no creo que haya problema para que funcione. ¿Sí? Ahora, tal vez les convenga actualizarlo a como está en el laboratorio. No sé qué tanto comparten. Si lo hacen aquí, luego se lo llevan a su compu. El problema es que si tuvieran una versión anterior, tal vez cuando se lleven un ejercicio que empezaron aquí y quieran continuar allá, pues allá no les va a funcionar, ¿va? O no sé. Puede ser porque va a ser una versión más, eh, esta es más nueva que la que tendrían, por ejemplo, la del semestre pasado, que es lo que me pasaría a mí. Yo, normalmente yo actualizo y trato de tener aquí la versión que está aquí en el laboratorio para que sea igual, ¿sí? Bueno, entonces para estar al pendiente de eso, ¿sí? Bueno, vamos a crear primero la función. Ya estamos aquí, vamos a crear la función. La función, recuerden que se crea entre las aperturas de las dos llaves, de esta y esta, o entre el cierre de las dos llaves. Aquí es donde vamos a crear la función. Se acostumbra más ponerla abajo. Entonces aquí pondríamos, esta es la definición o declaración de la función. Ahorita hemos desarrollado ejercicios de una sola función, pero puede haber, nosotros podemos crear muchas funciones en un solo programa. Bueno, entonces, ¿cómo se define? Vamos a empezar igual que main. Esta es una función. Se pondría public
static, y luego este sí me va a regresar un valor doble. Void quiere decir que no va a regresar ningún valor. Y luego ya el nombre de la función, conversión a metros. Y entre paréntesis, la lista de parámetros. Aquí sí tenemos que poner el tipo de dato de cada uno. Como en Flowgorit, le pondríamos de tipo doble los pies y de tipo doble las pulgadas. No se vale que ponga doble pies, pulgadas, como cuando declaramos variables. Cuando se declaran parámetros, aunque realmente sí es como una declaración de variables, pero cuando se declaran parámetros tiene que ser de uno por uno. Y aquí no ponemos punto y coma, sino que abrimos una llave, ya sea ahí o como yo acostumbro, abajo. Aquí ya se abrió una llave. Se abre la llave, le damos Enter y NetBeans, el editor, nos cierra esa llave. Si no la cierra, pues hay que escribirlo nosotros. Y entonces aquí, pues ya ponemos la declaración de la variable metros, que es doble metros. Ya estoy tomando de acá, ¿verdad? Metros. Y luego, ya calculo metros. Metros es igual. Abro paréntesis, los pies que llegaron como parámetros por 30.48. Más las pulgadas por 2.54 y lo dividimos entre 100 para que sea en metros. Y aquí no hay un retorno explícito, perdón, implícito. No es automático, tenemos que poner la instrucción. Esa es la razón por la que está marcando un error aquí. Dice que no hay una instrucción de retorno. Si aquí dijera void, no me marcaría error, porque void quiere decir que no voy a regresar nada. Pero como sí voy a regresar un resultado, pues vamos a hacerlo. Return metros. Y ya tenemos nuestra función. Ahora sí nos podemos regresar a main, al principal, y empezamos a codificar ese algoritmo. Bueno, voy a declarar el escáner. Que lo tomamos así como una receta, ¿no? Y me pide que agregue una librería. Bueno, vamos a declarar todas estas variables de tipo entero. Serían pies 1, pulgada 1, pies 2 y pulgada 2, pies 3 y pulgada 3. Esos son los enteros. Y luego los reales, los dobles, serían promedio, estatura. Estatura 1, estatura 2, estatura 3. Bueno, porque ahorita como lo acabamos de hacer, pues más o menos me acuerdo, ¿verdad? Si no, pues simplemente consultamos el algoritmo. Ok, entonces lo que sigue ahora es, fíjense que muchas veces aquí se le pone, por ejemplo, le puedo indicar al final de la llave a quién pertenece, porque el código puede empezar a crecer y las llaves a veces se nos pierden un poco. Por ejemplo, este final de llave es de la clase. Aquí se abre la llave y hasta acá se cierra. Esta llave se abre aquí. Y esta llave de main, pues se abre aquí, ¿verdad? Entonces, la función está entre el cierre de main y el cierre de la clase. Muy bien, entonces vamos a pedir los datos. Sería system y sería primera persona. Así. Y luego otra salida. Sí va a ser println, porque ahí sí quiero que brinque de línea. En donde no quiero que brinque es cuando ya voy a pedir el dato. Entonces le pongo print y pies. Y pues ya aquí pedimos pies 1 es igual al teclado. Teclado es una variable que me permite acceder a las funciones de escáner. Next in, ¿verdad? Y
luego, ahora vamos a pedir pulgadas. Así, pulgadas. Este es el letrero. Ahora vamos a pedirlas. Pulgadas 1, ¿verdad? Ah, no, es pul 1. Igual a teclado. Muy bien, como acá quise que brincara de línea entre persona y persona, entonces, ¿cómo lo podemos lograr aquí? Aquí sí hay más formas de hacer eso. La más directa es poner nada más un print LN. Así. Esto es un brinco de línea. Nada más lo que va a hacer es brincar en tiempo de ejecución. Y bueno, entonces esto vamos a copiarlo para las otras dos personas. Entonces ya le pondríamos aquí. ¿Qué hice? No sé. Abrí sin querer otro archivo. A ver. No copié todo. Ahí está. Segunda persona. Y aquí sería pies 2 y pulgadas 2. Y que brinque de línea también. Tercera persona. Pies y pulgadas. Entonces, pies 2 y pulgadas, perdón, es 3. 3 y 3. Es la entrada de las 3. De los datos de las 3 personas. Y entonces ya viene el llamado a las funciones. Vamos a decirle aquí que la estatura 1. Bueno, aquí yo decía que en Java si es posible mandar llamar la función, se llama conversión a metros. Y le mando pies 1 y pulgada 1 y lo dejo así. Aquí sí me lo acepta. Esto sí es común, pero cuando la función no regresa nada. Si no regresa nada, pues el resultado no hago nada con el resultado porque no hay resultado. Pero cuando sí regresa algo, de todos modos me deja, aunque no sirva de nada, ¿verdad? Esto, aquí, ¿qué voy a hacer con el resultado de la función? Guardarlo en una variable que se llama estatura 1. Y esto mismo, pues lo vamos a hacer para otras dos personas. Pies 2, pulgadas 2. Pies 3, pulgadas 3. Es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y luego, pues ya podemos calcular el promedio de estatura. Aquí noten los espacios que le dejo en blanco, porque bueno, según desde mi perspectiva, esto se ve más claro que si lo tuviera todo pegado, todo sin ninguna línea. Aquí como que separo por bloques, pues como cada acción, ¿no? Promedio de estatura es igual a ¿qué? A estatura 1 más estatura 2 más estatura 3. Esto lo vamos a dividir entre 3. Y le damos salida. Le diríamos, el promedio de estatura es y aquí es con el más y sería la variable prom estatura y luego le agregaríamos un letrerito que dijera metros.
Entonces quedó así. Y ya. Bueno, pues vamos a probarlo. Aquí tenemos nuestros datos de prueba. Siempre nos conformamos nada más con los datos de prueba y ya, ¿verdad? Ya funcionó, pero en realidad tendrían que ser más pruebas, ¿eh? Primera persona, 5 y 7. 5, ahí le puse println, por eso aquí me lo pide en un lado y aquí me lo pide abajo. Pies, y luego sería 3, y yo quería que pulgadas también me lo pudiera aquí en un ladito, pero como le puse println aquí en pulgadas y lo copié, pues va a ser lo mismo en los tres. Sería 6. Y luego la tercera persona son 6 y 5. Y aquí está nuestro resultado, 1.5748. Aquí, bueno, nada más voy a hacer este pequeño ajuste. Aquí que diga en lugar de println, aquí va a decir print, print y print. Para que pida en un ladito. Bueno, porque yo así lo quiero. Muy bien. Así que con esto terminamos nuestro segundo ejercicio de funciones. Vamos a seguir, aparte de este tema, que es funciones y por eso pues las aplicamos, pero ya a partir de aquí, cada vez que se ofrezca o que veamos que es conveniente usar una función, vamos a tratar de identificar cuándo es conveniente, cuándo nos va a ayudar a que sea más eficiente, más estructurado, más organizado, pues ya en cualquier problema del semestre, ¿no? Bueno, entonces miren, no sé si tengan alguna pregunta de esto, porque ya vamos a empezar el último tema que faltaba para el proyecto, que es la interfaz visual de Java. Ahorita, en realidad, pues casi todas las aplicaciones, de hecho, creo que todas, o a nivel usuario final, todas las aplicaciones ya son en modo interfaz visual. Tal vez usted no, pues no distingan mucho la diferencia porque pues ya les tocó pura interfaz visual prácticamente. Y en cambio yo, que en mis tiempos allá donde desarrollaba, prácticamente todo era en modo consola. El manejo del sistema operativo era en la línea de comandos, todo en modo consola. Las aplicaciones, todo era en modo texto. Entonces, cuando aparecieron las primeras aplicaciones visuales, digamos ya a nivel general, masivo, cuando empieza a aparecer Windows, aunque ustedes no crean, Windows no tenía así 1000 años, empieza a aparecer, son los primeros interfaces gráficas de sistemas operativos, Windows. No fue la primera, pero fue con la que se empezó a dar a conocer, porque se instalaban que en las computadoras personales de ese tiempo, así se les llamaba PC, Personal Computer, por eso se llaman PC. Y entonces, pues evidentemente, pues ahí fue cuando empezó el boom. Antes quien usaba la computadora es porque realmente le gustaba ahí interactuar con el teclado y con los comandos. Pero ya cuando se empieza con la interfaz visual de Windows, pues ya mucha gente se interesa en usar la computadora. Y era la idea, ¿no? Bueno, entonces definitivamente las aplicaciones visuales pues son las más utilizadas, ¿no? Entonces, nosotros como pues digamos que estamos a un nivel de usuario que no es el final, sino que nos toca desarrollar aplicaciones, sí tenemos que de todos modos a veces interactuar con la consola. Y no sé si se los comentaba, pero en una reunión que tuvimos con empresarios y que se les pedía que nos dijeran pues qué aptitudes querían en los egresados. Una de ellas fue que supieran usar el sistema operativo en consola. Tal vez no aplicaciones, ya no tanto, pero que el sistema operativo sí se pudiera, que supieran comandos, sobre todo en Unix, en Linux,
mejor no tanto en Windows, ¿verdad? Bueno, entonces por esa razón, pues vamos a empezar nosotros a ver las interfaces visuales y también es la misma situación que las funciones. La pudiera dejar hasta el final como un tema, pero entonces perderíamos oportunidad de desarrollar muchas aplicaciones, pues que la verdad sí se ven más bonitas y para el usuario es mucho más agradable una aplicación visual. Así es que, pues bueno, vamos, voy a retomar los apuntes. Ahorita, aunque sea, lo voy a plantear, ¿verdad? No, no vamos a empezar tal vez a hacer ningún ejercicio, pero sí para plantear. Entonces, vamos a empezar aquí con la interfaz visual de Java. Para eso necesitamos saber los componentes principales de Java. Vamos a ponerlos por aquí. Y vienen siendo o sirven para lo mismo que en modo consola. En modo consola tenemos instrucciones de entrada de datos porque el algoritmo, así sea en consola, en visual o en lo que ustedes quieran, en tercera dimensión o como sea, siempre será un flujo de datos de entrada, procesamiento de los datos y resultados, siempre. Entonces, pues, así como tenemos el escáner para entrada de datos en modo consola y tenemos el system out para salida en modo consola, pues debemos tener componentes para entrada y salida en modo visual. Bueno, pero ¿en dónde vamos a poner primeramente esos componentes de entrada y salida? Necesitamos un contenedor, o sea, necesitamos algo en donde poner esos componentes, que realmente es lo que nosotros vemos cuando lanzamos una aplicación, pues vemos que hay botones y campos de texto, pero todos están contenidos en algún lado, los límites de la aplicación. Y bueno, este es el primer componente, sería este. Vamos a ponerlo por allá por arriba. El primer componente es el frame. Digamos que desde cierto punto de vista es el principal, porque aquí es la ventana de la aplicación. Aquí es donde nosotros vamos a poner todos los demás elementos. Inclusive a nivel de NetBeans se maneja un poquito diferente que los otros componentes. La forma de crearlo es un poco diferente. Entonces vamos a necesitar primero que nada una ventana. Nada más que en Windows pues se llama ventana y acá se llama frame. Bueno, entonces aquí vamos y luego, siguiente elemento. Un elemento para salida de datos. Realmente vamos a tener muchos elementos para salida de datos, pero aquí estamos viendo los básicos, los que vamos a estar usando así de continuamente. Entonces, ese se llama etiqueta, en español sería etiqueta, ¿sí? Este es para mostrar información, es para la salida de la información. Esto que está en verde es como se llama dentro de NetBeans. Por ejemplo, voy a entrar acá a NetBeans, ¿sí? Bueno, ahorita entramos mejor. Esto es como se llama en NetBeans y esta es la librería en donde están. JFrame, ¿sí? Claro que están en inglés. Frame es como un entorno, es como un lugar donde poner algo, ¿no? Y luego, label, traducido, pues es una etiqueta. La etiqueta es solo salida, no me sirve para entrada de datos, es pura salida. ¿Qué vamos a utilizar para entrada de datos? Se llama JTextField. ¿Sí? Hay otros elementos para entrada de datos, hay otros. Nosotros vamos a llegar a usar tal vez unos 2 o 3 nada más. Pero el típico es un campo de texto. Ahora, fíjense cómo se llama. Se llama campo de texto, ¿sí? Es decir, que lo que... Vamos a poner un poquito más para abajo esto. Se llama campo de texto y es un cuadro, es un rectángulo que normalmente está en blanco y ahí el usuario sí puede poner datos. Es para entrada de datos. Es para que el usuario capture que el radio o los pies, no sé, de lo que estamos haciendo. Nada más que en el entendido de que lo que captura siempre se considera una cadena. Por eso se llama JTextField, que traducido es campo de texto. Entonces, ponga lo que yo ponga aquí, letras, números, todo lo va a considerar como una cadena. Por esa razón, vamos a requerir de hacer conversiones. Por ejemplo, si yo pido pies 1, pies de la primera persona lo pido en un campo de texto y el usuario me da aquí 5. Ese 5
El usuario me lo da como un número. Para él no distingue si son textos o... Él me da un 5, de ahí del teclado toma el 5 y lo pone. Ese 5, este componente lo toma como una cadena, lo capta como una cadena, pero yo lo necesito usar como un entero. Entonces yo tengo que hacer una conversión. Eso no pasa en el modo consola porque el escáner, la función nextIn, en nextIn, en nextDoble, lo leen como cadena, pero internamente lo convierten a entero o a doble. Ahí me hacen la conversión automática. Acá no. Bueno, entonces, este lo vamos a usar para entrada. Eventualmente puede servir para salida. Es más, algunos lo usan como salida, pero en realidad no es bueno usarlo como salida porque el usuario puede modificar esa salida. Y se supone que una salida, un resultado, es algo que el usuario no debe modificar. Y bueno, algunos insisten en usarlo como salida, pero es para entrada, ¿sí? Si lo quieren usar como salida, luego tenemos que a lo mejor pues inhabilitarlo para que el usuario no le pueda meter mano. Pero pues ¿para qué hacemos eso si para eso son las etiquetas? Bueno, y el último componente súper básico que vamos a utilizar es el que desencadena las acciones. Todos los componentes pueden desencadenar acciones. Ahora, ¿acciones de qué tipo? Bueno, imaginemos una aplicación, que estamos usando una aplicación y pues todo lo hacemos a través de botones y básicamente para las acciones usamos botones. Más que, claro, en las aplicaciones a veces ya vienen muy estilizados los botones, ¿verdad? O ya muy, a veces yo pienso que además estilizados que parece que dejan de ser botones y no los haya uno ahí en la aplicación. Pero es el elemento típico en donde el usuario, porque era una de las ideas de la interfaz visual, que el usuario no tuviera que saber nada de programación ni de computación. Y luego apareció el mouse. Tal vez no lo crean, pero nosotros no usábamos mouse. Y cuando empezó el mouse, no se imaginan lo que batallamos para usarlo. Queríamos subir el mouse y le hacíamos así, ¿verdad? O sea, ha sido un cambio impresionante. Algunos nos ha tocado vivirlo. A ustedes ya les toca algo mucho más maduro, pero también mucho más complejo. Entonces, los botones son los que invitan al usuario por intuición a que haga algo en la aplicación. Pero definitivamente esas acciones se pueden hacer en etiquetas, no es lo más usual, de repente tal vez lo hagamos. Muy bien, entonces, hay una liga entre el código y la interfaz visual, pero esa liga la hace transparente NetBeans. Antes de tener programas o IDEs como NetBeans, la liga entre la parte visual y el código se tiene que hacer con código. De hecho, se sigue haciendo con código, nada más que ese código lo hace NetBeans por nosotros. Nos libera de eso y nos dice, no, tú ponte a trabajar sobre tu diseño, sobre tu lógica, y la parte automática de ligar eso, déjamelo a mí. Bueno, entonces, acá, nada más para terminar. Voy a crear una aplicación. Esta la voy a... Tal vez tomemos la misma que acabamos de hacer para desarrollarla en visual. Voy a crear una aplicación, aunque sea nada más ahorita creada, y luego le vamos a dar next y se va a llamar igual, estatura metros, pero le voy a poner la palabra visual. Casi siempre a las que sean visuales le voy a agregar la palabra visual para identificarlas rápidamente, porque vamos a seguir haciendo aplicaciones en modo consola, ¿eh? Entonces sería FA 2024 0301, es estatura metros visual. Así, ¿verdad? Y le damos aquí. Entonces, cuando nosotros creamos un proyecto, automáticamente me pone un archivo de Java para aplicación en modo consola. Así trabaja la plantilla. Si yo ejecuto esta aplicación, pues como no le he puesto nada en main, pues dice que ya terminó. Bueno, entonces para empezar la aplicación visual, yo necesito primero un frame porque es donde voy a poner lo demás. Y entonces acá, en la misma aplicación,
Recordemos que este se llama paquete de fuentes y dentro del paquete de fuentes tiene una carpeta en donde está mi archivo fuente. Bueno, en esta misma carpeta, aquí, le damos botón derecho, le decimos que queremos un nuevo elemento dentro del paquete y buscamos aquí uno que se llame JFrameForm. JFrameForm. ¿Sí? Lo tomamos y entonces me dice, ¿cómo quieres que se llame el frame? Bueno, ahorita vamos a ponerle, siempre propone ese nombre, New JFrame. Y yo siempre le quito el New y le pongo JFrame principal. Ya después en el proyecto les diré qué nombre le tienen que poner al frame. Y luego ya, terminar. Y entonces, no quiere decir que me borró el archivo anterior, aquí lo tengo, sino que me agregó, pero ahora un archivo que está ligado a componentes visuales, pero les digo, esa liga la hace transparente. Entonces, nosotros ahorita tenemos aquí dos archivos de Java. Este, que es el de modo consola, que no le pusimos nada, y el de modo visual. Ahora, cuando nosotros ejecutamos, siempre se va a ir sobre el primero, que es el modo consola, por eso hace esto. Si queremos ejecutar este, pues le tendremos que hacer, hay varias formas. Ahorita la más directa es esta. Nos ubicamos en el JFrame, le damos botón derecho, le damos Run File, que es ejecutar archivo, y entonces ya ya está ejecutando la aplicación visual. Claro que no tiene nada, ¿verdad? Pero esto es lo que ve el usuario. Entonces, nada más para identificar los elementos, ya cancelé la aplicación, la ejecución, me regresé al diseño, y acá va a aparecer, cuando tenemos el frame a la vista, van a aparecer dos pestañas de este lado. La primera es la paleta de componentes. Aquí es donde están todos los componentes, entre los que vamos a escoger, pues una caja de texto, un campo de texto, el JTFill o una etiqueta. Y hay muchas categorías. Y la otra pestaña es de propiedades. Eso lo vamos a ir viendo. Entonces, aquí miren, lo que nosotros vamos a utilizar está en la categoría que se llama Swim Controls. Ahí está. Aquí tenemos la etiqueta, label. Y luego aquí tenemos el botón. Como les digo, hay muchas, pero las que vamos a etiqueta, botón, y aquí está el campo de texto. ¿Sí? Entonces, lo único que tendremos que hacer es tomar, darle clic y arrastrar para acá. Y ya agregamos una etiqueta. Y luego, quiero agregar un botón, lo tomo, lo arrastro y lo dejo aquí. Quiero agregar un campo de texto. Aquí está. Lo tomo, lo arrastro y lo dejo acá. ¿Sí? Entonces ahorita fue nada más la idea es identificar. Ya el lunes, pues ya hacemos una aplicación. ¿Sí? Ok. Bueno, dudas, preguntas, ahí le vamos a dejar.